Hola, soy Rodrigo Horta Miquelena y en el video de hoy voy a explicar qué es el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto o el PIB, PIB, el cual este sería su acrónimo, es un sistema que utilizan los países para medir cuál fue su producción de bienes y servicios durante un lapso de tiempo estimado. Diciéndolo así parece que es muy fácil sacarle el PIB a un país, pero la realidad es otra. ¿Por qué lo digo? Bueno, resulta que la cantidad de datos y factores que tienen que tomar en cuenta para hacer dichos cálculos son muchos, son bastantes, ya que hay que sacarle los cálculos a cuánto se produjo en el país, eso incluye comestibles, maquinaria, medicina, textiles, etcétera, etcétera, todo lo que se puedan imaginar de producción y todos los servicios que presta el país, que va más allá de los de servicios de agua, de electricidad, de gas. Claro, eso los incluye, pero también se cuentan los de los trabajadores, o sea, los servicios que ellos prestan, ya sea un dentista, un veterinario, un taxista, un abogado, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que tomar en cuenta. Y son muchos factores, son muchos empleos distintos y diversos. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo sabe un país si su PIB crece o decrece durante un año? Bueno, este proceso de cálculo se hace cada 3 meses, es decir, dentro de este mismo año, cada 3 meses ellos evalúan cómo fue su producción y cuántos fueron los servicios dados durante ese lapso de tiempo. Si durante ese año hay 2 trimestres en los cuales su PIB, es decir, sus servicios y su producción fue más baja que en años anteriores, eso quiere decir que hay una recesión económica, por lo cual es como un estancamiento, comúnmente se le dice la temporada de las vacas flacas. Pero eso no determina si su producción ese año fue muy mala o muy buena, solamente es como una advertencia de que, oye, vamos mal, tenemos que producir más. Así que es como que un bajón nada más. Pero puede subir o no. Depende de cuánto produzcan y cuántos servicios estén dando. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de que un país tenga el PIB alto o bajo? Bueno, al igual que una empresa, cuando esta tiene pocas ganancias o inclusive ninguna, se le dificulta mantener su negocio. Por ende, se ve obligada a despedir empleados, a bajar la calidad de sus productos, a vender más caro, etcétera, etcétera. Pero cuando una empresa tiene bastantes ganancias, se le es más fácil expandirse, vender más y crecer económicamente. Es lo mismo que en un país. Cuando un país tiene el PIB muy bajo, este presupuesto que recauda, al ser menor que en años anteriores, provocaría que este mismo país se le dificulte invertir en otras áreas y crecer económicamente. Lo contrario de este caso sería que tenga muchas ganancias y bueno, pueda invertir en otros sectores y ser más próspero en su país. ¿De dónde proviene la idea del PIB? El señor Simon Kuznets en el año 1937 quería elaborar un sistema el cual monitoreara las posibilidades de producción de un país, lo cual le fue de perfección a Estados Unidos, ya que en 1937 había una guerra. En el año 1942, este idea se propuso en la conferencia de Bretton Woods, lugar donde se establecieron muchas políticas económicas a nivel mundial. Críticas. El sistema del PIB ha recibido muchas críticas debido a que hay muchos factores que aportan a la economía, pero no se les tiene en cuenta. Por ejemplo, en la parte de servicios. Hay muchos trabajadores que ofrecen un servicio, pero estos forman parte de un mercado informal.
Por ende, no se tienen registros del trabajo que ellos mismos hacen. Por ende, a la hora de sacar la cuenta del PIB, no se les toma en cuenta. El autoconsumismo. Este es un factor de la economía del cual el PIB no toma registro. ¿Por qué pasa esto? Bueno, el agricultor, un ejemplo, si consume una papa en su propia cosecha, pues esta no se va a registrar en los datos para calcular el PIB. Por ello se dice que no forma parte y no se toma en cuenta. Otro factor que no se toma en cuenta, pero es muy importante para la economía, es el impacto ambiental. El impacto ambiental, en el caso de, por ejemplo, un bosque, la madera no se toma en cuenta a la hora de realizar los datos hasta que esté instalada. Aún así, los que critican el sistema del PIB dicen que debería de ser tomado en cuenta antes de ser talada, pues esto es algo que existe y está dentro de la riqueza del país. Por último, tenemos dos factores que pueden afectar a la economía. Estos son educación y salud. Unos ciudadanos educados con cierto nivel de conocimiento pueden ejercer ciertos servicios que produzcan más y beneficien más al país que otros. No obstante, también la salud es algo importante para los ciudadanos. Por ejemplo, unos ciudadanos sanos pueden ofrecer mejores servicios y aportar a su economía. Otra crítica que recibió el sistema de PIB fue el autoconsumismo. Si bien el Estado no puede cuantificar cuántos productos consumieron eh, los agricultores, como en el ejemplo que di antes, cuántas papas se comieron, cuántas reses consumieron, etcétera, etcétera, hay otras cosas, otros factores que sí se pueden cuantificar. Por ejemplo, los paneles solares. Los paneles solares son energías renovables que, por así decirlo, son autoconsumibles. Pero estas sí se pueden cuantificar debido a que las corporaciones eléctricas, al ver que no consume tanta luz o inclusive está produciendo luz, esta misma compañía eléctrica no le va a cobrar, o depende del país y los contratos, le puede pagar a esta persona si produce más luz de la que consume. Claro, estos son casos muy variados, no podemos ponerlos todos dentro de un mismo costal porque depende mucho del país y las condiciones y el clima, pero es un factor que se podría cuantificar. Otro factor que fue muy criticado por no ser tomado en cuenta dentro del sistema del PIB fue el impacto ambiental, ya que, como en el ejemplo que di antes, hasta que un árbol no sea talado, ese producto no lo va a tomar en cuenta el Estado, ya que no está en su poder. Lo mismo pasa con los minerales, hasta que no sean extraídos y no estén en poder del Estado, pues no se va a tomar en cuenta como un producto de valor, ya que solamente, aunque sí vale y está dentro del territorio, no está siendo utilizado ni comercializado, solamente está ahí. La educación y la salud. Esto es algo que en parte sí se cuenta en el PIB, pero se cuenta nada más con las personas que dentro de estas mismas instituciones o clínicas u hospitales están prestando un servicio. Sin embargo, a los estudiantes, por ejemplo, a ellos no se les debe incluir en el PIB debido a que todavía no están ejerciendo un servicio.
Y bueno, por la parte de salud, eh, sí, claro, evidentemente, como se dijo antes, los ciudadanos sanos pueden ejercer mejor su trabajo, así que mientras mejor sea el gasto de salud, mejor ejercen su trabajo. Abordaremos ahora el tema de indicadores alternativos y complementarios propuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, debido a que hay muchas críticas hacia el PIB tradicional, del que estuvimos hablando al principio del video, las personas se les ocurrió hacer sus propios sistemas para medir la producción y los servicios que tiene un país al año. Un nuevo sistema para evaluar la producción y los servicios durante un plazo de tiempo estimado fue el indicador de progreso genuino real, o el IPG. Tiene indicadores económicos iguales que los del PIB, pero esta vez incluye el factor ambiental y el factor social. El factor social bien puede interpretarse como el de los trabajos informales y los trabajos no remunerados, es decir, aquellos que no, no se les paga por hacer ese trabajo. Otro sistema propuesto fue el Sistema de Contabilidad Ambiental Económica Integrada, o por su acrónimo SCAE. Por la parte económica, ofrece lo mismo que el PIB, pero adicionando el factor ambiental y la contaminación. Es decir, cuanta más contaminación se generase durante ese periodo de tiempo estimado para sacar los resultados de su PIB, se le va a restar. Es decir, mientras más contaminación exista, se haya producido, menos cantidad de PIB van a tener al final. Otro sistema propuesto fue el PIB verde. Ese PIB verde se basa en básicamente lo mismo que el PIB normal, pero le añade el factor ambiental. Es decir, como el ejemplo que di antes si no se talaba el árbol, ese producto no valía en el mercado. Pero con el PIB verde, bueno, sin talar, sigue valiendo lo que valdría talado o no. También se aplica con los minerales. Hay otro sistema que se propuso que se llama Índice de Desarrollo Humano, o IDH. Económicamente no se rige igual que el PBI, porque la diferencia de este es que su IDH sale a través de los factores de educación, salud e ingresos. Por ende, si un país tiene un presupuesto bajo para el área de educación y tiene presupuesto bajo para el área de salud, y adicionando eso tiene sueldos irregulares o muy bajos, pues su IDH sería bajo también. Y bueno, muchas gracias por ver este video y espero que haya sido de utilidad.